y se acerca más hasta apoyar su cabeza sobre su pecho, y él coloca su brazo para acomodarla. Ji-Yoon despierta al día siguiente y tiene flashbacks de ella tocando la cara de él, convenciéndose de que todo fue un sueño. Y cuando lo ve más tarde, le pregunta si después de la reunión regresó a la oficina. Él responde que no, pero esa respuesta no la deja tranquila, porque se la pasa pensando todo el día en eso, y hasta ha comenzado a dibujarlo. Ahora está en la librería revisando el libro sobre sueños y se encuentra con la pequeña Viol y terminan hablando sobre comida. Ji-Yoon le cuenta que ama la combinación de chocolate con menta y va con Viol al lado a comer unos postres de ese sabor. Ji-Yoon le recomienda que no vaya a ningún lado así con cualquiera y Viol responde que ella no es cualquiera, que le cae bien y se presenta con su nombre y edad. Ji-Yoon le dice que puede llamarla hermana. Por otro lado, Jung-eun se ha enterado que la mujer que lo llamó padre de familia se llama Suyan, que es autora de libros infantiles, pero que aún no vende mucho y decide pedirle que autografíe su libro porque presiente que será reconocida más adelante. Mientras que en la oficina se han enterado que Ji-Jin se ha vuelto a robar otro de sus candidatos. Esta vez los está ayudando un ex trabajador de Ji-Yoon que ella despidió y que ha jurado vengarse. Por la noche se han quedado trabajando, como siempre, y Ji-Yoon encuentra un sticker de Bulbasaur que ella recuerda que aún no tenía en su celular, y comienza a recordar, y se dice que quizás no fue un sueño, y sale al balcón, donde la encuentra Uno. Ella le dice que esa noche sí regresó a la oficina y le devuelve el sticker, y pregunta qué tanto recuerda de esa noche, a lo que él responde qué tanto quiere que él recuerde. Ella le dice que hagan como que él nunca regresó a la oficina, justo como ahora. Después de unos días, Bill tiene una pijamada en el colegio y Uno le dice que luce demasiado feliz, tanto que parece que no lo va a extrañar. Y ella responde que ya es tiempo de que se independice y que él debería conseguirse una novia y pasar una noche de viernes ardiente. Eso lo toma por sorpresa. En el trabajo, Mie está más emocionada por él, por esa noche libre que tiene, y le pregunta qué planes tiene. Y él responde que trabajar. Así que ella sugiere que se reúnan esa noche en su casa, pero Uno es el que al final ofrece su casa e invitan a los de la oficina. Mie le insiste a Ji-Yoon para que vaya, aunque hasta ahora la respuesta de Ji-Yoon es que no irá. Pero quién sabe, porque al ratito entra Uno diciendo que la espera porque quiere cocinarle comida casera. Y es así que en la noche se aparece en casa de Uno con un pastel. Duda en tocar, pero lo hace. Y cuando sale Uno, ella no ve a nadie. Y él le cuenta que se canceló porque al final no podían ir. Y que lo avisaron en el chat grupal del que ella no forma parte. Y ella le cierra la puerta y se va. Pero él la detiene para invitarla a cenar. Y aunque ella responde que no, y que solo fue porque estaba de paso, su pastel la delata. Él toma el pastel y le agradece por ir, y que se sentía mal porque había comprado todo para cocinar y que al final nadie pudiera ir. Ji-Yoon entra y está esperando sin decir nada mientras él cocina. Ella comienza a observar lo organizada que está su casa, mientras que arriba la mamá de So-yeon le dice que lo invite a comer y que se apure en comenzar a salir con él porque ¿qué pasaría si ya tiene a alguien a quien prepararle comida? Uno sirve la comida y disfruta ver el rostro de ella saboreando su comida. Ella elogia su sazón. Al terminar, ella le pregunta desde hace cuánto cocina y él responde que se ha perfeccionado durante 30 años y que sí ha crecido bien. Ella calcula y pregunta si acaso vive solo desde la primaria y agrega que sí, que hizo un buen trabajo. Él toma su mano y le pone un sello diciendo que también hizo un buen trabajo. A ella se le hacen agüita los ojos y él sale a responder una llamada de Viol y le pide que lo espere para partir el pastel. Sale y la encuentra durmiendo en el mueble y él se pone a limpiar todo. Termina y la observa. Se acerca para cubrirla con una manta, apaga las luces y se va a su cuarto. Ji-Yoon despierta con el sol del día y se da cuenta que está en casa de Uno y se pone de pie asustada sin darse cuenta que le ha pisado la mano a Uno, que estaba sentado en el suelo. Uno ve la hora que es y le dice que deben irse porque debe recoger a su hija. Bajan apurados y en el ascensor ella le pregunta si no hicieron algo como tomarse las manos o algo. En eso, la puerta se abre y está Viol llamándolo papá. Ji-Yoon parece reconocerla,
y a uno le da hipo al verse expuesto. Lo que pasó en la noche es que uno escuchó a Ji-yoon hablar en sueños, pidiendo que no se vaya. Así que él salió y tomó su mano mientras le decía que todo estaba bien. Hace unos años hubo un incendio en un complejo habitacional. Muchas personas salían desesperadas, entre ellos Ji-yoon, que estaba siendo cargada por su papá, quien se detuvo al escuchar que alguien pedía ayuda desde uno de los cuartos. El señor bajó y puso a salvo a Ji-yoon, pero volvió a entrar a buscar a esa persona a pesar de que Ji-yoon le rogó que no. Su papá le prometió volver y entró al edificio. Apagaron el incendio, pero su papá nunca salió, y ella en su velorio le reclamó por no volver. Eso es lo que estaba viendo en sueños Ji-yoon cuando uno tomó su mano. Regresamos al ascensor. Suyeon entra al ascensor con los niños y uno se va girando para darle a Ji-yoon su cartera mientras va saliendo del ascensor. Biol menciona que parece que conoce a esa mujer y le pregunta a uno si le está ocultando algo. Él responde que no, mientras sigue con su hipo. Por otro lado, Ji-yoon llega a su casa y se dice que sentía que Biol era su hija porque se parecen demasiado. Llega el lunes y ambos se encuentran en el ascensor. Ji-yoon está muy seria y le pregunta cómo estuvo su fin de semana, porque el de ella hubiera estado bien si no lo hubieran echado de un lugar. Uno se disculpa y pregunta si llegó bien. Ella le dice que es obvio y que pensó que nunca se lo preguntaría, y agrega que por qué la echó, y él le dice que ella huyó. Poco después, Ji-yoon sale a cenar con Mie y comienzan a conversar de trabajo, de la cena a la que solo uno fue y sobre Biol. Ji-yoon intenta obtener información sobre desde cuándo cría solo a la niña y por qué se separó, pero Mie responde que se separaron al año de tener a Biol y que nadie sabe los detalles porque a uno no le gusta hablar de eso. Al día siguiente, Biol y Ji-yoon se encuentran en la librería y están viendo a un gatito abandonado. Y Ji-yoon pregunta si quiere buscar a su mamá, pero la pequeña responde que a lo mejor su mamá lo abandonó, a lo que Ji-yoon responde con que pueden buscar a su papá, que quizás lo está buscando ahora, y le cuenta un secreto, que su mamá murió cuando ella era pequeña y su papá la crió, y que debe entender que el amor es calidad sobre cantidad, con que una persona la ame de verdad es suficiente. El gatito se va y Biol sale corriendo tras ella, y Ji-yoon al verla grita su nombre. La abuelita del amigo de Biol va a la librería a preguntar por ella y cuando le dicen que nunca entró, se preocupa, porque hace un rato la dejó en la entrada. La señora llama a uno para avisarle, pero él está con un tema del trabajo. Hasta que toma su celular, le avisan y sale disparado. Y en el camino, Ji-yoon lo llama. Nervioso contesta y le dice que no puede atenderla ahora. Ella le avisa que está con Biol en el hospital, que una bicicleta la atropelló afuera de la librería, pero que no es grave. Uno llega al hospital y cuando ve a la pequeña corre hacia ella preguntando si está bien. Biol le dice que sí, que ya no duele. Uno más tranquilo le pregunta a Ji-yoon cómo se conocen y Biol responde que ella es la hermana genial de la librería de la que le habló y él está sorprendido. A solas, él le agradece y agrega que no sabía que ella era de quien tanto le hablaba su hija y ella responde que se dio cuenta hace poco y que le da el día libre para estar con su hija. En la noche, Uno ha sido con Biol y Soo-hyun le ha contado que un niño ha molestado a Soo-hyun y a Biol por no tener papá y mamá, respectivamente. Uno sale por una bebida y se cruza con Ji-yoon. Ella le entrega una bolsa diciendo que quizás no ha cenado. Ambos van a sentarse y él le cuenta que a veces siente que choca contra una pared. Y ella le dice que está haciendo un buen trabajo porque siempre está para Biol cuando ella lo necesita y que siempre debe estar a su lado, como ahora. Eso lo conmueve y ella mira su mano y duda en tocarlo. Al final no lo hace. Llega Soo-hyun y se presenta como amiga de Uno y él presenta a Ji-yoon como su jefa. Y de inmediato Ji-yoon se va. Y el contrato con la candidata que la empresa de Ji-yoon estaba viendo concretar se ha logrado. En cambio, la de Ji-jin se ha visto perjudicada, dejándolos incluso fuera de un rubro, ya que el candidato que robaron no quedó. Y ella le da una última oportunidad a Jung-nam para hundir a Ji-yoon y a su empresa. Y es que Ji-jin está trabajando para Chul-yeon, el papá de Jung-in, y en quien Ji-yoon confía. Incluso ese quiere que su hijo se case con Ji-yoon. Mientras tanto, la candidata que acaban de colocar en una empresa, en agradecimiento, les da a Ji-yoon y a Uno un regalo.
El de Uno son 2 entradas a un concierto y le pregunta a Ji-Yoon si quiere acompañarlo, pero ella se niega. Esa noche, Ji-Yoon intenta dormir, pero su insomnio no se lo permite y ya se ha quedado sin pastillas. Así que se pone a buscar cómo era el sillón de Uno donde se quedó dormida en un instante. No lo encuentra, y así que de la nada le marca. Y cuando se da cuenta, tira el celular y él no llega a responder, por lo que devuelve la llamada. Ji-Yoon termina respondiendo y se hace la que estaba durmiendo y que quizás presionó sin querer. Él va a colgarle y ella de inmediato pregunta por su tipo de sofá, y que como ya la despertó ya no podrá dormir. Él se disculpa y agrega que después le dirá el modelo y pregunta que cómo hará ahora para volver a dormir, y que tiene un truco, que tome un poco de leche caliente, pero ella le dice que no tiene, así que él le propone leerle un libro, que le funciona con Viol. Se quedan en silencio un rato y ella se despide, y lo mismo él, que le desea lindos sueños. Al día siguiente, Mie ve a Ji-Yoon y la elogia por lo guapa que está, y pregunta si acaso tiene una reunión o algo, pero ella responde que no, y cuando se encuentran con Jeonnun, él le avisa que tomará prestado a Uno todo el día para un asunto, y agrega que luce especialmente bien, a lo que ella responde que siempre se viste así y se va, quizás algo decepcionada porque no verá a Uno. Pero Ji-Yoon se ha vestido así porque al final sí aceptó ir al concierto con Uno. Él le mensajea que llegará puntual, a lo que ella responde que se concentre solo en la reunión. Llega la hora de encontrarse. Ella lo ha estado esperando porque no ha dejado de ver su reloj en todo el día. Uno está tardando y eso la pone ansiosa. Se está yendo y en eso nota a Uno llegando. Su respiración se acelera y tienen su momento en cámara lenta cuando se ven. Uno se acerca a ella. Ji-Yoon le da su café y se siguen mirando.